¿Sabías que la forma en la que dices algo puede ser más importante que las palabras que usas? La entonación y el acento son importantes para sonar más natural en español, pero también puede ser un desafío para muchos estudiantes. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy, en este video, vamos a intentar mejorar un poco tu entonación y tu acento. Si alguna vez te has preguntado cómo sonar más natural, quizás neutralizar tu acento o mejorar tu entonación, este video es para ti. Prepárate para aprender técnicas prácticas y divertidas que mejorarán tu nivel. ¿Están listos? Empecemos. Entonces, veamos qué es la entonación y por qué es importante al aprender un idioma. La entonación sería como la música de nuestro idioma. Es como subimos o bajamos el tono de nuestra voz para expresar nuestras emociones. También para hacer preguntas o destacar algo importante al momento de hablar. Acá te muestro algunos ejemplos clave de entonación. Por ejemplo, para declaraciones. Me gusta mucho este lugar. ¿Ves cómo la entonación va hacia abajo? Otro tipo de entonación son para las preguntas cerradas, las que tienen respuestas de sí o no. Por ejemplo, ¿quieres ir al cine? En este caso, la entonación es ascendente al final. Otro ejemplo sería, ¿te gusta el café? También tenemos las preguntas abiertas. ¿Qué haces mañana? La entonación baja un poco al final, enfatizando la pregunta. ¿Dónde está tu libro? Y por último tenemos las exclamaciones. Por ejemplo, ¡qué bonita está la ciudad! En estos casos, la entonación puede variar dependiendo de la emoción. Me encanta bailar. Vamos a ver algunas técnicas para poder mejorar tu entonación. Ahora que ya sabemos qué es la entonación, vamos a ver algunas técnicas para mejorarla. Un consejo que te doy es grabarte a ti mismo. Escuchar tu propia voz puede ayudarte a saber en qué diferentes aspectos de la entonación puedes mejorar. Puedes grabarte diciendo diferentes frases en diferentes situaciones. Por ejemplo, hoy es un día maravilloso. ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Qué bien lo hiciste! Otra técnica que puedes utilizar, que es muy efectiva, es practicar con canciones. Las canciones son una excelente técnica para mejorar la entonación. Puedes empezar con canciones tan simples como El cumpleaños feliz. Después buscar canciones un poco más lentas como Cielito lindo y Guantanamera. Y por último, te recomiendo jugar con las emociones. Puedes decir la misma frase en diferentes emociones. Practiquemos con la frase ¡qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! O por ejemplo la frase no puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Te doy un tip extra, que es trabajar con diálogos. Puedes leer en voz alta el diálogo de una película o de un libro. Así puedes practicar la variación natural de la entonación en el habla. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto?
Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora que sabes todas estas técnicas, vamos a ver cómo puedes neutralizar tu acento. En primer lugar, neutralizar tu acento no significa perder tu identidad. Significa aprender a hablar de forma más clara para que otros puedan entenderte mejor. Para hablar de neutralizar acentos, tenemos que tener en cuenta que el español tiene variaciones. Por ejemplo, esta palabra. En España se pronunciaría zapato, pero en América Latina se dice zapato. A veces también cambia el significado, como la palabra torta. En México, torta es un sándwich y en Argentina es un pastel. Hablando de Argentina, aquí también se utiliza vos como reemplazo del pronombre tú. Y en España también es común decir vale. Para él, ok. Entonces, para neutralizar tu acento, lo que te recomiendo es imitar a algún hablante nativo. Puedes escuchar audios de hablantes nativos y repetir lo que ellos dicen. Intenta igualar su ritmo, entonación y pronunciación. También puedes intentar reducir un poco tu velocidad al hablar, ya que hablar más lento te da más control sobre tu pronunciación. Puedes empezar con frases muy básicas como hola, ¿cómo estás? Me gustaría un café, por favor. No necesitas correr, no hay prisa. También te recomiendo practicar los sonidos más difíciles. Puedes identificar sonidos que sean más difíciles para pronunciar, por ejemplo, la doble R, y enfócate en estos. Perro, perro. Por supuesto, también puedes enfocarte en las vocales y en las consonantes neutras. En español, las vocales son más claras y cortas que en algunos otros idiomas. También puedes practicar con palabras simples: amigo, casa, escuela. No olvides pronunciar cada vocal. Algunos ejercicios que puedes realizar para mejorar tu pronunciación en un nivel un poco más avanzado es leer en voz alta textos un poco más complejos, como por ejemplo un poema o un texto breve. También puedes practicar con palabras homónomas. Estas palabras son las que suenan igual, pero tienen un diferente significado. Esto según el contexto. Por ejemplo, la palabra pico, que es de un pájaro, o pico también de una cantidad pequeña. Practica también con diálogos imaginarios. Inventa diálogos donde tengas que expresar emociones distintas. Imagina que alguien te dice algo muy importante. Practica cuál sería tu reacción. ¡Qué buena noticia! No puedo creer lo que me dices. Y una forma muy conocida de practicar tu pronunciación es con trabalenguas. Estos son ideales para mejorar la dicción. Ya conoces los más comunes. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? La pronunciación, la entonación y el acento son temas claves para poder mejorar tu español, especialmente en un nivel más avanzado. No se trata de sonar perfecto, sino de ser más claro y comprensible al momento de expresarte. Ya sabes que si este video te ha gustado, déjanos tu like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Puedes también revisar nuestras redes sociales y visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para más contenido y clases de español. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.
Adiós.